yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida al primer Congreso Internacional Virtual de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado, donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Y es un peruano de corazón, que este día nos está acompañando, y él es Alonso Calderón, que es una persona requete bonita, como todos los terapeutas que llegaron a este congreso. Él es un terapeuta en psicología y medicina integrativa, que es cómo realmente hacemos esa comunión de lo que es la medicina complementaria y la medicina alópata o tradicional, que es lo que conocemos. Y nadie mejor que Alonso para explicárnoslo de su gran sabiduría y de su gran conocimiento y también su inmensa generosidad al compartir con nosotros este día. Alonso, bienvenido, muchísimas gracias por estar presente en este encuentro internacional, un megaproyecto para enviar un mensaje al 2030. Hola Luz, muchas gracias a ti por la invitación, un placer estar contigo. Bueno, lo que nosotros esencialmente creemos es que el ser humano está viviendo una etapa única en su historia, una etapa maravillosa de transformación, de cambio, y cuyo principal propósito nos invita, para poder asumir esta etapa de la forma más consciente y plena, a vivir una experiencia de contacto real con nosotros mismos, a entender que las grandes respuestas que buscamos a lo largo de nuestra vida están inicialmente en nuestro propio interior. El ser humano no da lo que no tiene, no enseña lo que no conoce. Es importante aprender a cultivar en nuestro propio ser, encontrar en nosotros aquello que querramos compartir con el mundo. Si, por ejemplo, nosotros decidiéramos entregarle paz, armonía, equilibrio, tranquilidad a nuestra familia, padres, hijos, seres cercanos, debemos entender primero que todas esas cualidades debemos encontrarlas en nosotros. Como te mencionaba, el ser humano no da lo que no tiene. Si nosotros no cultivamos en nuestro interior aquello que deseamos brindar al mundo, va a ser imposible poderlo materializar de forma objetiva y real. Basados en este principio, es que nosotros hemos diseñado una técnica de meditación cuyo principal propósito es permitirle al ser humano, a cada uno de nosotros, vivir una experiencia real de contacto con nosotros mismos. Todas las filosofías, creencias, dogmas, religiones que se han desarrollado a lo largo de nuestra historia nos mencionan de una u otra manera que en lo más profundo de nuestro ser está aquello que nosotros llamamos Dios. Lo llaman de distinta manera, lo representan de distinta forma, pero en esencia es lo mismo. Lo que nosotros buscamos es que este conocimiento ya no sea simplemente teórico, que esta información, que estos conceptos de Dios en nosotros ya no sean letra muerta, sino que a través de nuestra propia experiencia, de una búsqueda introspectiva, podamos llegar a comprender que realmente nosotros somos algo distinto a lo que nos han venido contando. Entender a través de tu propia experiencia, de la práctica, de un contacto real y manifiesto con tu propio ser, que no somos lo que nos han contado, que no somos seres físicos, que no solo somos mente, que no somos seres limitados e imperfectos, sino que tenemos un potencial inmenso, la capacidad desde nuestro interior de transformar la realidad que vivimos y como consecuencia transformar el mundo y la humanidad, llevarla hacia una nueva etapa de luz y de conciencia. La meditación que nosotros hemos diseñado la llamamos meditación de unidad, porque justo el nombre hace referencia a su propósito, vivir una etapa de conexión, una conciencia de unidad con nuestro propio interior. Muchas veces el ser humano está en conflicto consigo mismo. Queremos ser una cosa, somos otra, anhelamos cosas que a veces no tenemos. No nos gusta nuestra forma de ser, no nos gusta nuestra personalidad, no nos adaptamos a nuestro carácter. Nosotros somos seres multidimensionales, vivimos en distintas realidades a la vez, consciente o inconscientemente. El propósito esencial es que primero aprendamos a vivir en armonía con nuestro propio ser.
Si no aprendemos a aceptarnos como somos, por una ley de coherencia, por un principio de coherencia, no vamos a poder aceptar el mundo que nos rodea, ni las experiencias que nos tocan vivir. Si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, entendiendo que el ser humano no da lo que no tiene, no vamos a poder ser capaces de amar a nadie de forma real y manifiesta. Si no somos capaces de cultivar en nuestro propio ser aquellas virtudes, dones y talentos que deseemos para el mundo, nunca los vamos a poder entregar. Nuestra idea es que podamos descubrir, como te menciono, a través de la práctica, que todo aquello que necesitamos y aún más está latente en nuestro propio interior. Llevar a la práctica, llevar a experimentar de forma concreta todo lo que hemos venido teorizando durante los últimos miles de años, entendiendo que el mejor maestro que tiene el ser humano es uno mismo, y que aquella luz que buscamos inicialmente está primero en nuestro propio interior. La meditación que hemos diseñado está codificada en 11 pasos o en 11 etapas que buscan brindarle a la persona no solo un sustento espiritual, sino darle la información con una base científica, con una base material, con un sustento emocional, mental e inclusive con un soporte espiritual para que las personas la realicen no porque alguien se los diga, sino con conocimiento de causa. Es muy distinto cuando alguien viene y te dice, haz esta meditación porque te va a hacer bien. Y la persona probablemente por un efecto de imitación tiende a hacer la meditación, lo cual está muy bien. Pero mucho mejor cuando tú vienes y le dices a una persona, medita, porque la meditación te va a brindar beneficios físicos, como la estabilización de tu sistema hormonal, como la hiperventilación de tu cuerpo, como la oxigenación de cada célula, o te va a ayudar a estabilizar tus emociones, va a ayudar a superarte estados depresivos, estados ansiosos, va a ayudar a eliminar el estrés, que es una pandemia del siglo XXI, y puede ser una herramienta de conexión con tu propia esencia espiritual, con los planos sutiles de tu propio ser. Entonces, cuando nosotros les brindamos toda la base teórica, el conocimiento y la información que las personas necesitan, la meditación ya no se convierte en una moda, no se convierte en una actividad que uno realiza porque alguien se lo dice o por imitación, sino comenzamos a desarrollarla con convicción, con pleno conocimiento de causa. Nosotros a lo largo de esta meditación que enseñamos en 11 etapas, hemos desarrollado un texto que nos permite difundir de forma muy clara, muy explícita, cuáles son los beneficios físicos, los beneficios en salud física que podemos generar a través de una práctica de meditación. ¿Qué podemos esperar mental y emocionalmente de esta práctica? Y sobre todo, ¿qué podemos alcanzar en un plano espiritual donde la meditación toma su verdadera relevancia? Hemos compartido esta meditación con cientos y miles de personas en los últimos tiempos y hemos tenido experiencias maravillosas. Muchas personas han dejado testimoniales escritos en los cuales van relatando cuáles han sido los cambios que han tenido en sus vidas a lo largo de la práctica de esta meditación. Cambios que no están sujetos necesariamente a una influencia externa, sino esencialmente nacen de un contacto interior, de una búsqueda introspectiva que les permite conocer quiénes son realmente, comprender por qué están en este mundo, cuál es su misión y hacia dónde vamos como humanidad. La meditación, inicialmente, nosotros la brindamos tomando la parte básica, enseñándole a la gente cómo debe diseñar el lugar donde va a meditar, enseñándoles a las personas el principio de armonía que deben tener con el ambiente donde van a meditar. Todo lo que acontece en un plano físico se repercute de forma sutil en planos más elevados. Por ejemplo, nosotros les mencionamos que para la meditación, que nosotros enseñamos esta meditación de unidad, deben desarrollarla en un lugar bastante ventilado, muy bien ambientado. La meditación se basa esencialmente en una práctica de respiración consciente. Si nosotros realizamos esta práctica en un ambiente que no esté bien ventilado, no le vamos a dar a nuestro cuerpo la cantidad ni la calidad de oxígeno que necesita para poder gestar
el proceso introspectivo que nosotros buscamos. El tener un lugar bien ventilado, con una buena calidad de oxígeno, también genera que en el plano sutil la calidad de energía que se genere en el lugar sea la óptima y adecuada para el propósito de la práctica que buscamos desarrollar. Es importante también tener en cuenta detalles como, por ejemplo, la limpieza del lugar, la limpieza y el orden. Si nuestro ambiente de meditación está sucio y desordenado, en el plano físico, en el plano sutil nosotros vamos a tener una energía sucia y desordenada. Y es importante que comprendamos que en el momento de la meditación nosotros interactuamos con la energía del lugar. Entonces debe haber un principio de coherencia entre el lugar y el propósito que nosotros buscamos. Les enseñamos también, por ejemplo, a buscar un lugar con privacidad, con paz, que les permita tener la mente concentrada para poder desarrollar esta práctica. Durante la meditación también recomendamos el uso de algunos elementos complementarios. Por ejemplo, el uso de una vela, que de forma externa representa aquella luz interior que late en cada uno de nosotros. Recomendamos el uso de plantas, sobre todo para aquellas personas que vivan en un segundo o tercer piso y que no tengan una conexión directa con el suelo. La planta, de forma simbólica, nos permite tener una conexión con la tierra y, a través de la planta, hacer tierra, entregarle a nuestro planeta toda aquella energía excelente o de baja frecuencia que no tenga que estar en nosotros. Nosotros también hacemos mucho énfasis en el principio de respiración. Enseñamos una respiración que ciertamente puede ser algo distinta a la convencional. Enseñamos a inhalar por las fosas nasales, a retener y a exhalar nuevamente por las fosas nasales. Es importante para nosotros la inhalación nasal porque nos permite filtrar el aire, entibiarlo y darle el aire húmedo que nuestros pulmones necesitan para no alterar su normal estado. Y es importante para nosotros exhalar por las fosas nasales para limpiar nuestros conductos respiratorios y para entibiar la nariz. La respiración que nosotros enseñamos está basada en un principio de 3 tiempos. Inhalamos contando hasta 3, retenemos contando hasta 3 y exhalamos contando hasta 3. ¿Por qué en 3 tiempos? Tratamos de usar todas las herramientas que tengamos a la mano. Estos 3 tiempos están determinados con un mensaje subliminal que le vamos dando a nuestra mente, basado en el número 3 o 33 o 333. El número 3 o 33 representa para el ser humano el simbolismo de la maestría, el simbolismo de la realización. Es aquel número que nos invita a despertar y asumir la maestría de nuestra propia vida, asumir la guía de nuestra propia evolución de forma consciente, práctica y manifiesta. Entonces, por eso es que nosotros durante la meditación utilizamos la frecuencia 3 como un activador de conciencia. La respiración esencialmente en el aspecto físico está enfocada a utilizar el potencial real de nuestro cuerpo. El oxígeno, el aire, es el alimento más importante que nosotros podemos tener en este plano para nutrir nuestro cuerpo físico. Nosotros podemos estar aproximadamente 3 semanas sin comer antes de iniciar un proceso degenerativo que nos lleve a morir. Podemos estar tal vez 3 días sin beber agua antes de morir por deshidratación. Pero el ser humano promedio tan solo puede estar 3 minutos sin respirar antes de llegar a una muerte segura. En ese orden de prioridades, la respiración es el alimento más importante, es el alimento vital en el ser humano, pero también es el menos reconocido, es del cual tomamos menos conciencia. Y a lo largo del tiempo, nosotros hemos ido degenerando nuestra forma de respirar. Hemos ido respirando, hemos ido haciendo nuestras prácticas de respiración inconsciente simplemente para sobrevivir y no para nutrir nuestro cuerpo como debería ser. Por ejemplo, un niño recién nacido, un bebé de pocos meses, respira de una forma totalmente distinta a la nuestra. Un niño respira inflando el abdomen, expandiendo el diafragma. Nosotros respiramos inflando la parte superior del pecho.
Nuestros pulmones tienen forma triangular. La parte de nuestros pulmones que tiene mayor capacidad se encuentra en la parte de nuestras bajas costillas. Cuando nosotros respiramos inconscientemente, simplemente para sobrevivir, estamos utilizando la parte superior de nuestros pulmones y no los estamos expandiendo en su real dimensión. La respiración promedio de un ser humano de forma inconsciente abarca 1.3 litros y tan solo utiliza 1/5 de la capacidad pulmonar. Yo creo en lo personal que si el universo, que si la vida nos ha dado pulmones con una capacidad tan grande, no es solo para que estemos utilizando 1/5 de su capacidad total, sino realmente para utilizar todo lo que podamos con un beneficio mayor. La respiración que nosotros hacemos es una respiración consciente y que abarca el 90% de la capacidad pulmonar. Nos permite asumir aproximadamente entre 5 a 6 litros, casi 5 veces más de lo que nosotros inhalamos en una respiración inconsciente. ¿Qué sucede cuando nuestro cuerpo, cuando nuestros pulmones canalizan mayor cantidad de aire, mayor cantidad de oxígeno? Primero, que nuestros pulmones se expanden, se limpian, se purifican a través de este flujo de aire. Segundo, que nuestro cuerpo comienza a generar mayor cantidad de glóbulos rojos para poder trasladar esas moléculas de oxígeno. Cuando le entregamos una molécula de oxígeno a nuestras células balancean su pH. Nuestro cuerpo entra en un estado de equilibrio. Nuestro pH, donde debe ser alcalino, y que muchas veces es ácido, se alcaliniza, y donde debe ser ácido, se acidifica. Cuando le damos a nuestro organismo este excedente de oxígeno, nuestro cuerpo le da un radical más y convierte este oxígeno en ozono. Y hoy en día sabemos que el ozono es el principal bactericida y es uno de los principales fungicidas. En general, acaba con muchos microorganismos que son altamente nocivos para el ser humano. La respiración es un gran preventivo para combatir enfermedades crónicas que nosotros podemos desarrollar. Cuando este oxígeno ingresa a nuestro cerebro al hiperventilarse, comienza a proyectarse a un estado alfa. El estado alfa de nuestro cerebro, que es fácilmente medible por un encefalograma, tiene una característica muy importante. Genera un estado de plena y profunda relajación, similar al del sueño, pero con un estado pleno también de conciencia. Nuestro cerebro en estado alfa comienza a estimular la cantidad y calidad de hormonas que son vitales para nuestros funcionamientos biológicos. Por ejemplo, se ha descubierto que personas que están haciendo ejercicios de hiperventilación y que realizan ejercicios constantes de meditación tienen una alta segregación de endorfinas. Las endorfinas son conocidas como las asesinas del dolor. Nosotros generamos endorfinas en forma natural, sobre todo en altas cantidades cuando hacemos ejercicio o cuando meditamos o respiramos. La sensación que produce una endorfina, o las endorfinas en nuestro cuerpo, son muy similares a las del enamoramiento. Cuando uno produce endorfinas, todo es feliz, todo es alegría. Uno ve la vida desde una perspectiva distinta, no desde el juzgamiento, no desde el pesimismo y la crítica, sino desde el positivismo y desde el sentido constructivo. Nuestra forma de percibir la realidad cambia. Las endorfinas nos ayudan a tener una actitud positiva, una actitud pasiva, consciente y racional. Las endorfinas también se encargan de combatir dolores crónicos, de combatir dolores que difícilmente son menguados por medicación que suele ser bastante tóxica. Nosotros, dentro del grupo que hemos desarrollado en las prácticas de meditación, hemos tenido personas que han sufrido de neuropatías crónicas, de dolores tan agudos y tan fuertes que tenían inclusive que ser dependientes de morfina. La morfina es la última alternativa para combatir dolores que superan la capacidad de aguante de cualquier ser humano. Con testimonios escritos y certificados, hay personas que han afirmado que después de 1 o 2 meses de la práctica de meditación han podido erradicar el dolor de sus vidas.
han podido desarraigar este pesar tan complejo, simplemente dándole al cuerpo las herramientas, la materia prima necesaria para que nuestro cuerpo comience un proceso de regeneración, de autosanación, a través de la producción de hormonas como las endorfinas, que se encargan justamente de menguar dolores crónicos. Una hormona muy importante que también se estimula en buena cantidad y calidad de producción a través de la meditación es la melatonina. La melatonina es conocida como la hormona del sueño. Muchas personas hoy en día, según estudios y registros de la Organización Mundial de la Salud, mencionan que tienen serios problemas de sueño, que no pueden dormir. Y la respuesta inmediata ante un problema de sueño es tomar un ansiolítico, una medicación que te permite dormir, pero como consecuencia también genera dependencia, que tiene efectos secundarios ante el consumo prolongado bastante nocivos. Intoxicaciones hepáticas, alteraciones de los estados emocionales, aparte de una dependencia profunda y prolongada por la medicación, por esos ansiolíticos. Sin embargo, cuando uno hace ejercicios de hiperventilación y respira, podemos aumentar la producción de melatonina. Y también lo hemos comprobado, personas que tenían problemas para dormir o sueño ligero, a través de los ejercicios de hiperventilación y meditación, han podido conciliar un sueño mucho más profundo y aún más importante, han podido ser conscientes de lo que sueñan. Nuestros sueños suelen ser proyecciones a otras realidades. Nuestros sueños nos permiten tener un viaje sutil hacia planos, hacia realidades que no podemos palpar conscientemente desde el aspecto físico, lo que conocemos como viajes astrales. Nuestros sueños nos brindan mensajes, nos dan información que suele ser importante para nuestra evolución personal. Cuando uno recuerda lo que sueña, tiene una herramienta trascendental para poder interpretar qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los procesos que vive y hacia dónde va. Y la respiración nos permite acceder a través de la producción de la melatonina a estos mundos sutiles, a estos planos astrales, para interactuar con nuestra verdadera naturaleza espiritual. Hoy en día vemos que uno de los grandes problemas del ser humano está sujeto a trastornos de característica mental, emocional. Tenemos, por ejemplo, la depresión. El otro día leía un artículo que me parecía sorprendente, en el cual se mencionaba que gran cantidad de personas, casi 30% más en los últimos años, sufrían de depresión. La depresión esencialmente está gestada por la ausencia de una hormona que se llama serotonina. La baja producción de serotonina produce estados depresivos, algunos de ellos crónicos y severos. Los estados depresivos limitan nuestra capacidad en todo aspecto. Nos vuelven seres o personas pesimistas, estancan nuestro desarrollo, realmente nos encapsulan en un estado de profunda inconsciencia. Hemos tenido casos a través de personas con estados depresivos crónicos severos que a través de la práctica de meditación han aprendido a ver la forma de una perspectiva distinta e inclusive han regulado la producción de serotonina, previniendo estos estados depresivos desde la perspectiva biológica y fortaleciéndolos desde la perspectiva mental, aprendiendo a ver la vida desde otra perspectiva. Tal vez ya no entendiendo las situaciones como problemas, sino simplemente como experiencias de aprendizaje, dejando el juzgamiento de lado, entendiendo el real y verdadero sentido de la experiencia, cuyo único propósito es motivar nuestra evolución. Hay muchas otras hormonas, como por ejemplo el cortisol, GABA, entre otras, que se estimulan a través de la respiración, a través de la meditación. Las hormonas esencialmente son aquellas sustancias químicas que regulan nuestro correcto funcionamiento corporal. Y realmente no hay un sustento científico, médico, que te dice que cuando tú respiras, le das a tu cuerpo la materia prima para que tu cuerpo genere, primero, un proceso de autosanación, un proceso de equilibrio, y como consecuencia nos permita tener salud integral. Dentro
dentro de la meditación que nosotros enseñamos, no solo buscamos dar un sustento físico, no solo buscamos que la gente entienda por qué meditar desde la perspectiva biológica. No buscamos solo dar salud física, sino que también dar un soporte mental, un soporte emocional que le permita al ser humano asumir las situaciones diversas que vivimos día a día desde una perspectiva totalmente distinta. Uno de los pasos que también desarrollamos profundamente dentro de la meditación es la visualización. Cuando me refiero a visualización, hago referencia a la capacidad de manifestar a través de imágenes, de pensamientos, de ideas, toda aquella información que se refleja de forma externa o de forma interna. Información que sale de nuestro propio interior o que captamos en nuestro entorno a través de procesos mentales. La visualización a lo largo del tiempo ha sido siempre una herramienta más que importante para el ser humano. Todo lo que nosotros visualizamos, todo lo que nosotros gestamos a través de nuestros procesos mentales, crea la realidad que vivimos. Nuestra mente es la que crea o manifiesta la realidad que vivimos, todo lo que se proyecta en nuestro entorno directo. Podemos tomar de ejemplo tal vez el experimento de Masaru Emoto, este científico japonés que demostró que el ser humano, a través de sus pensamientos, emociones, sentimientos, vibraciones y todo lo que emana de uno, es capaz de modificar la estructura molecular del agua, de todos los elementos que nos rodean, pero especialmente del agua como el elemento más maleable. Algo curioso es que cuando hablamos de la visualización y le preguntamos a una persona que busca esta meditación como una opción de salud integral, ¿qué es lo que suele pensar la mayor parte del tiempo? De forma consciente o inconsciente, la mayoría de personas nos dicen que casi en un 90% de su tiempo sus pensamientos son negativos, son críticos, son destructivos. Están pendientes de los conflictos, de los problemas, de las carencias. Están pendientes de las malas relaciones que viven con su entorno. Muy pocas veces al día, tal vez tan solo un 10% de nuestro tiempo total, nuestros pensamientos, nuestra visualización mental está enfocada a ser constructiva, positiva y creativa. Si nosotros analizamos esto de forma objetiva, pues podríamos decir que no es raro que el ser humano y que nuestro mundo esté en un proceso de caos y conflicto. Sería raro más bien que estuviera en un estado de armonía y perfección por un principio muy simple. El mundo en el que vivimos es un reflejo de la mente del ser humano. Si nuestro mundo es caótico, conflictivo y denso, es porque el ser humano se ha acostumbrado a tener una mente caótica, conflictiva y densa. Y esa densidad nosotros la manifestamos a través de la visualización, de la proyección de nuestra mente a través de nuestros pensamientos, de las imágenes e ideas que van fluyendo de nosotros. Cuando uno le enseña a una persona a visualizar conscientemente, le está dando la herramienta para poder construir su destino, para poder reescribir su historia. Le está enseñando que uno es el artífice de su propio destino y que a través de lo que proyecta mentalmente está reescribiendo en cada momento y en cada instante de su vida su propia historia. Si una persona quiere cambiar la realidad que vive, tiene que aprender a proyectar una vibración, tiene que aprender a proyectar, aprender a emanar cosas distintas. Nosotros somos la consecuencia de nuestros pensamientos y la visualización es la herramienta que nos permite asumir las riendas de nuestro destino y decir qué es lo que yo quiero crear en mi vida. Otra parte importante de nuestro proceso de meditación es enseñar a relajar nuestra mente. Inclusive nosotros cuando dormimos muchas veces no relajamos la mente. Descansamos el cuerpo físico, pero nuestra mente sigue estando sujeta a una vorágine de pensamientos que por lo normal suelen ser de tendencia negativa. La mayoría de personas, no solo en Sudamérica, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, tienen hábitos similares y a la vez hábitos de tendencia autodestructiva.
Cuando una persona despierta, en el común de los casos, lo primero que suele hacer es prender la televisión y es ver las noticias. Y lo primero que nosotros vemos en las noticias no es información positiva ni constructiva. Vemos asesinatos, violencia, problemas, decadencia, carencias en general. Nosotros le estamos dando a nuestra mente un desayuno cargado de profunda negatividad y de conflicto. Desde ya no somos conscientes de lo que le estamos dando a nuestra mente como alimento. Cuando terminamos de ver las noticias, nos dirigimos a nuestros centros de trabajo, nos damos cuenta que tenemos trabajo pendiente para 20 años y que nuestro jefe, por requerimiento, hace que tenga que estar listo en 2 horas. Muchas veces nuestros trabajos se han convertido en un motivo de frustración, de enojo, de estrés, en lugar de convertirse en un motivo de satisfacción y de desarrollo como debería ser. Cuando nos toca consumir nuestros alimentos, perdemos el contacto con el alimento que vamos a ingerir. Solemos almorzar en 5 minutos, de forma desesperada, de forma ansiosa, olvidando que nuestros alimentos también son agua, también son un elemento viviente, y que el alimento está sujeto a la vibración que nosotros le proyectamos. Si nosotros, con la carga emocional del transcurso del día, del trabajo, de las noticias y todo lo denso que hemos ido acumulando, comemos de forma inconsciente, ese alimento va a tener como consecuencia también una carga negativa. Y muy lejos de nutrirnos, va a ser un alimento de contaminación físico y energético para nuestro ser. Llegamos a nuestros hogares tarde por la noche, nos desconectamos de nuestra familia, de sus necesidades, de esa integración energética y física, emocional que debe haber. Y antes de dormir, para ponerle la cereza al pastel, la mayoría de personas suele prender la televisión para ver qué sucedió durante el día. Y nuevamente vemos noticias. Estas noticias, como sucedió en la mañana, suelen estar cargadas de igual manera de información negativa, densa y bastante conflictiva. Nuestro estilo de vida, en el común de personas, desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir, suele ser un estilo de vida profundamente inconsciente, que nos lleva a alimentar nuestra mente, nuestro ser, nuestra conciencia de profunda negatividad. Lo que nosotros buscamos a través de la relajación de la mente es primero hacer consciente de con qué estamos alimentando nuestra conciencia. Y desde el raciocinio, desde la lógica, poder transformar la perspectiva de vida. Es decir, que en lugar de ver los retos laborales de nuestro trabajo como un limitante o como un motivo de conflicto o de frustración, verlos como un motivo de aprendizaje. Aprender a ver los problemas que se suscitan en nuestra familia como experiencias de vida a través de soluciones concretas. Relajar y educar nuestra mente nos permite ver la vida de forma totalmente diversa. No a través del juzgamiento de lo bueno o malo, sino simplemente a través del aprendizaje, entendiendo que el único propósito de toda experiencia en nuestra existencia es la evolución. Debemos entender que todo aquello que acontece en nuestra vida, bueno, malo, bonito, feo o aburrido, interesante, como fuere que se desarrolle la experiencia, no tiene como propósito castigarnos, no tiene como propósito hundirnos o estancarnos. Toda experiencia que se suscita en nuestra vida ha sido consensuada por nosotros, ha sido aceptada por nosotros en otro plano de existencia. Y como consecuencia, todo lo que vivimos en cada momento y en cada instante de nuestra existencia en este mundo, tiene como único propósito nuestro crecimiento, nuestra evolución. Hasta los problemas más complejos, más adversos, más extremos, nos pueden llevar a sacar los aprendizajes más profundos, que nos permitan crecer como seres humanos, como seres espirituales. La meditación que nosotros hacemos nos permite también hacer un ejercicio de proyección. Un ejercicio de proyección a aquel aspecto más trascendental del ser humano. La meditación tiene como esencia, por lo menos la que nosotros brindamos, tiene como propósito esencial
permitirle al ser humano vivir la experiencia de contacto más maravillosa de todas. Y no me refiero al contacto con seres externos o con entidades o maestros, sino me refiero a ese contacto extraordinario que te permita reconocer la gran luz que está en ti, que te permita reconocer en la práctica, de forma manifiesta y concreta en tu vida, no de forma teórica, sino de forma pragmática, que tú eres luz, que tú eres una conciencia divina, que en tu interior hay el potencial infinito de cambiar la realidad a través de un solo acto, a través de un solo sentimiento que llamamos amor, de descubrir en ti todas aquellas virtudes y talentos que puedes compartir con el mundo, de entender cuál es tu verdadera naturaleza espiritual, cuál es tu propósito en este mundo y como consecuencia, cuál es la misión que tú tienes que desarrollar, tanto en el plano individual como en el colectivo, como humanidad, no solo al servicio de nuestra propia raza, sino al servicio del universo entero. La meditación como tal, entonces, tiene como principal propósito permitirte vivir esa experiencia de contacto día a día, momento a momento, reconociendo ese ser de luz que tú eres. Nosotros también consideramos que el principal propósito del ser humano es el servicio y que la meditación no solo debe estar enfocada en darte paz, sino en compartir esa paz de forma real, en compartirla y en expandirla hacia el mundo. Todo lo que uno alcanza a través de la meditación, todo aquello positivo, constructivo, armónico, elevado que se genera al momento de meditar, de contactar contigo mismo, debe ser o debe estar sujeto a un principio de espiritualidad real manifiesto a través del servicio. Nosotros le hemos agregado a nuestro principio de meditación un ejercicio de irradiación, en donde utilizamos el poder creador de la mente para poder compartir todo lo alcanzado durante la meditación con la humanidad, a través de una irradiación simbólica hacia nuestro planeta, hacia nuestra madre tierra, que es la que más necesita de nosotros en este momento, y hacia la humanidad, contribuyendo desde donde nos corresponda a cada uno de nosotros a este gran proceso de cambio, a esta nueva etapa que inicia la humanidad hacia un nuevo tiempo de luz y verdad. Esto es lo que te puedo comentar, Luz, de forma algo resumida de lo que nosotros venimos desarrollando, esencialmente a través de esta práctica de meditación, que es la herramienta básica que nosotros desarrollamos dentro de MUN, dentro del movimiento que yo pertenezco. Cuéntanos un poquito qué es MUN, por favor. MUN es un movimiento que se basa en 3 principios. MUN se basa o basas la información que nosotros compartimos a través de 3 caminos que, según entiendo, engloban las necesidades básicas del ser humano. El primer camino es el camino del Insara. Insara en español significa camino interior o búsqueda interior. Nosotros enseñamos, o por lo menos pensamos, que la principal búsqueda del ser humano, la búsqueda inicial de la espiritualidad del ser humano, debe estar enfocada en su propio interior, en reconocer quién es, en conectar de forma real con esa luz que está latente en cada uno de nosotros. El segundo camino es el camino del Iwina, el camino del conocimiento sagrado o de la sabiduría. Cuando uno busca en su interior, cuando uno conecta con su propio ser, lo más probable es que encuentre que dentro de sí está el conocimiento que necesita. Está aquella sabiduría latente que le permita tomar de forma consciente y real las riendas de su propia evolución. Cuando uno accede a ese conocimiento interior, encuentra su propia maestría. Se da cuenta que el maestro más importante que uno puede tener en este mundo es uno mismo. Es esa gran luz que late en nosotros. Y que a través de esa luz nosotros podemos inspirar a las demás personas, no para que nos sigan, sino para que encuentren su propio camino, para que ellos hagan su propio sendero hacia una conexión con su propio ser. Y el tercer camino, que es una consecuencia de los otros 2, es el camino del Naguán, que en español significa acción o servicio. Cuando uno busca la luz en su interior, cuando encuentra su sabiduría, es capaz de compartirla con el mundo. Encuentra el sustento real para realmente
tener un aporte manifiesto en la sociedad en la que vivimos. El camino del servicio, de la acción, dentro de Moon se materializa a través del desarrollo de proyectos sociales. Nosotros hemos hecho proyectos sociales en orfanatos, en asilos, y hoy mismo estamos haciendo proyectos sociales en cárceles. Aquí en la ciudad donde yo vivo, en Arequipa, específicamente en la cárcel de mujeres. ¿Para qué? Aparte de la asistencia psicológica, médica y demás que les estamos brindando, nosotros buscamos enseñarles a las reclusas del penal de mujeres de aquí a meditar, para que encuentren en ellas mismas las respuestas que buscan, para que salgan de ese letargo, para que salgan de ese estado de pesimismo, de densidad, encontrando paz y libertad en su propio interior. Moon es una asociación sin fines de lucro, legalmente constituida. No hay lucro ni ánimo de generar ningún tipo de beneficio económico personal. Por eso nuestros fundamentos son bien claros al respecto. Es importante mencionar también que Moon no es un grupo espiritual, no es una religión, no es una filosofía, no es un dogma, ni es una secta. Por el contrario, nosotros simplemente buscamos congregar a personas de distintos grupos espirituales, religiones, filosofías, en un mismo principio de autoconocimiento, de sabiduría y de servicio hacia el prójimo. Nosotros hemos tomado como referencia el conocimiento adquirido de sociedades antiguas, de las primeras humanidades, de estas culturas que dejaron información más que importante para este tiempo de cambio. Lo único que nosotros buscamos es que el ser humano se encuentre en sí mismo, que se convierta en el artífice de su propio destino, de su propia evolución, y como consecuencia contribuyamos desde donde nos corresponde, consciente y productivamente, a este proceso de transformación que vive nuestro mundo hacia una nueva realidad, donde estoy seguro que la luz, la verdad y la conciencia va a ser el camino que nosotros tomemos a un nuevo tiempo. Es una bellísima acción la que está realizando Moon. ¿Cómo hacemos? También cuéntame de los niños, por favor. ¿Y cómo hacemos las personas que estamos escuchando el Congreso para tener acceso a ser parte de ese combo de servicio humanitario? Mira, todas las enseñanzas que nosotros damos dentro de Moon tienen un carácter gratuito. Las clases nosotros damos de forma inicial un curso que se llama el curso de los 3 caminos, en donde hablamos justamente de estos 3 principios. En este curso les enseñamos a las personas a meditar, a no depender de nadie, a encontrar la independencia en su propio ser, a encontrar la libertad, y a través de esa libertad, la verdad que está en cada uno de nosotros. Les enseñamos también o compartimos con ellos la información que nosotros hemos ido recopilando a lo largo de todo este proceso. Y les enseñamos a desarrollar proyectos sociales. Yo recuerdo que una persona que formó parte de uno de los grupos de enseñanza me dijo, pero ¿para qué ir a un asilo a compartir con un anciano que probablemente mañana no se acuerde de nosotros? Y yo le respondí, bueno, es muy probable que el anciano mañana no se acuerde que estuvimos aquí, pero tú sí te vas a acordar que diste de tu tiempo, que diste de tu esfuerzo y dedicación para venir a ver a un ser humano que necesita de ti. Los proyectos sociales no solo están orientados para asistir a las personas con necesidades, sino que también tienen como propósito esencial humanizar al ser humano. Demostrar que la espiritualidad de la que venimos hablando todo este tiempo no solo es teórica, sino también es pragmática. Que hay seres humanos que viven una realidad distinta a la tuya y que dedicándoles un poco de tiempo y esfuerzo puedes cambiar la realidad de esa persona, pero también cambiar tu propia perspectiva de vida, abrir tu mente. Los cursos también nosotros los desarrollamos de forma virtual. Ahora mismo estamos compartiendo el curso con más de 100 personas en más de 6 países, que es la capacidad que nosotros tenemos. Si desean formar parte de Moon, se pueden conectar a nuestras redes sociales, a nuestro correo. Como les digo, Moon no es un grupo espiritual, simplemente es un movimiento. Para formar parte de Moon simplemente uno tiene que desearlo,
y si es que quiere desarrollar las prácticas que nosotros tenemos o compartimos desde nuestra perspectiva. Alonso, háblanos de los niños también, de paso, antes de empezar realmente lo que es la entrevista, para que las personas conozcan textualmente de un hombre bueno, que es como te voy a definir, cómo ser tan generoso pensando en los otros, que sería lo que realmente sería una visualización colectiva. Si todos somos buenos, estamos aportando desde la esencia. Y también ser inspirador, como un hombre que está en ese crecimiento profesional que buscamos, fama, economía, estabilidad, relaciones de pareja y éxito, pues se dedica a hacer cosas tan bonitas y tan sencillas como llevar amor a los ancianos o a los niños o enseñar a meditar. Definitivamente los niños que están viniendo hoy en día a nuestro mundo luz vienen con necesidades totalmente distintas a las que nosotros tuvimos. Nuestra sociedad, no sé si de forma inconsciente o con algún propósito específico, está buscando vulnerar la conciencia, la estabilidad de nuestros niños. Nosotros hemos enfocado todos nuestros proyectos sociales con un propósito. Nos hemos acercado a niños de bajos recursos, a niños de casas hogar, de orfanatos, justamente porque considero que esas son las sociedades más vulnerables, son los núcleos más vulnerables, mejor dicho, dentro de nuestra sociedad. Nosotros hemos priorizado mucho el trabajo con niños porque los niños realmente son el cimiento de nuestra sociedad. Nosotros, desde mi perspectiva personal, estamos viviendo un proceso único en nuestra historia, un proceso maravilloso de cambio y transformación. Y los que van a cosechar lo que nosotros sembremos en este momento, justamente son esos niños. Son esos pilares sobre los cuales se está construyendo esta nueva humanidad. Sería muy complicado hacer algún proyecto de asistencia espiritual, de lo que llamamos espiritualidad, manifestada a través del servicio, si es que no pusiéramos a los niños por delante. El mismo proyecto que nosotros hemos desarrollado en la cárcel de mujeres, lo hemos desarrollado en base a dos fundamentos. Nuestro planeta, en su gran sabiduría, nuestra Madre Tierra, en su gran sabiduría, lo que está haciendo en este proceso de cambio es traer al mundo lo que más necesita. Es como nuestro cuerpo. Cuando nosotros desarrollamos una infección, nuestro cuerpo comienza a generar gran cantidad de glóbulos blancos para combatir esa infección. Nuestro planeta está trayendo a este mundo mujeres, porque lo que necesita para este proceso de tránsito es en esencia la energía femenina que se magnifica y se expresa concretamente a través de las mujeres. Por eso es que en nuestro mundo, hoy en día existen entre 4 o 5 mujeres por cada hombre, y esta proyección va a ir creciendo, según las estadísticas, en los siguientes años. ¿Por qué? Entonces también elegimos no solo las mujeres, sino elegimos también una cárcel. Ciertamente, como te comentaba hace un momento, todos vivimos en una cárcel mental. A todos se nos ha puesto un sistema que nos lleva a la inconsciencia. Se nos ha hecho creer que el hombre que más trabaja, el que más horas pasa en la oficina, es mejor que el otro. Se nos ha hecho creer que aquel que se aleja de la familia para buscar su desarrollo profesional es un hombre emprendedor. Yo he escuchado de muchos amigos muy orgullosos: hoy día no vi a mi familia, hoy día llegué a las 12 de la noche en mi casa porque estuve todo el día en el trabajo, pero yo me sacrifico por mi familia, me sacrifico por mis hijos. Como te digo, yo creo que es un tema de imposición que busca nublar la conciencia del ser humano. Nos hemos olvidado que no es importante trabajar y alejarnos de la familia. Lo realmente importante y trascendente es estar cerca de nuestros seres queridos. Cuando yo me refiero a que vivimos en una cárcel mental, es que el sistema nos ha ido alejando de nuestro núcleo familiar, nos ha ido alejando de nuestros seres queridos y nos ha ido, lo más importante, alejando de lo que nosotros somos en esencia. Nos han hecho creer algo que no somos, para someternos
a la inconsciencia, a la confusión. Nosotros entonces buscamos a estas mujeres en esta cárcel para ayudarlas a comprender el verdadero contexto de la realidad que todos vivimos. La verdadera cárcel tal vez no sea inicialmente una cárcel física, sino sea una cárcel mental. Y la verdadera libertad no está condicionada al aspecto físico, sino a la libertad de nuestra conciencia, que nosotros la podemos tener en cualquier parte del mundo. Nosotros hemos tratado de dar un mensaje a través de estos proyectos, asistiendo a la mujer que es el soporte energético de este proceso y ayudando al ser humano a entender a través de este ejemplo que la verdadera libertad no está sujeta solamente a un aspecto físico, sino más importante a nuestra propia mente. Alonso, muchísimas gracias por todo este conocimiento que has dado tan rápidamente, y es mi trabajo extraer la esencia, porque quiero recordarte que estamos llegando a más de 20.000 personas de más de 20 países en un megaproyecto de capacitación global, donde nuestro propósito no es dar cátedra, estamos solo compartiendo nuestras vidas con nuestros haceres, pero al sumar 36 conferencias de personas que no nos conocemos, el inconsciente colectivo está mandando un solo mensaje: el amor, ser conscientes, el servicio, etcétera. Y ahí es algo por donde quiero arrancar, y es que tú dices que nos hemos estado sacrificando porque el sistema como tal, que nadie tiene la culpa de que el sistema sea así, porque es la suma de un inconsciente colectivo, precisamente en el cual todos somos parte y juez y parte, por decirlo de alguna forma. Entonces, estamos sacrificando nuestras familias y a nosotros mismos, porque es que estamos dejando de vivir la vida en el aquí y en el ahora, proyectándonos a un futuro que posiblemente nunca llegue, porque la muerte, que es una eterna compañera del camino, permanente al lado nuestro, que es generosa también al venir a hacer ella misma su trabajo, pero que nos da el tiempo que necesitamos para empezar a desarrollar nuestro proceso de vida en la misión que nos corresponde y en su misión ante el cielo. Por eso, en determinado momento de la vida, y esa es parte del Congreso, es que todos lleguemos a esa esencia donde si la persona es un portero, genial, esa es su esencia, esa es su misión, y Dios lo bendiga por el servicio que realiza, como el del gerente y como el conductor del avión. Entonces, lo importante es que lo estemos haciendo desde la esencia, para qué somos buenos, pero que en ese camino lo vayamos disfrutando, porque es que definitivamente el ser más importante en tu vida eres tú. Entonces, porque es tu misión en este plano de conciencia, en este curso. Nosotros estamos en la Universidad de la Vida, entonces el ser más importante de tu vida eres tú mismo, y allá es a donde quiere llegar el Congreso. También es un Congreso que está dirigido al 2030, donde definitivamente, de una u otra forma, ustedes que son los dirigentes del futuro, y entre esos tú, Alonso, que en 10 años, si estamos vivos, pues tú vas a tener una gran trascendencia con todo este trabajo que vienes haciendo, inspirador. Y es que tarde o temprano ustedes tienen que romper los paradigmas del sistema en la totalidad. El sistema en los que estamos viviendo, tanto económicos como el sistema social, como el sistema educativo, como el sistema médico, son obsoletos porque estamos siendo dirigidos con leyes que se sacaron en nuestros países hace más de 200 años. Y resulta que es que el futuro ya llegó. Y en estos 10 años siguientes, lo que va a suceder es tan rápido, lo que estamos hablando cuántico, que van a suceder cosas más y mejores y mucho más rápido de lo que ha sucedido en los últimos 2000 años. Por eso este Congreso viene a ser una pauta, como un punto de partida. Estás hablando en que estamos en una época muy importante de la historia. ¿Qué quiere decir eso? Estamos finalizando un tiempo de inconsciencia, un tiempo de esclavismo, un tiempo de confusión, y estamos ingresando a una nueva etapa de luz, de verdad, de conciencia, en el cual el ser humano, si es que toma la decisión correcta,
puede convertirse consciente y constructivamente en el artífice de su propio destino, en convertirnos en los arquitectos de nuestra propia evolución. Estamos a puertas de vivir un tiempo de unidad, de integración, a entender que más allá de todo lo que en apariencia nos separa y divide como seres humanos, hay algo que en esencia nos une y nos integra como seres espirituales. Ese algo que llamamos amor y que tenemos que descubrirlo en nosotros para reconocerlo en las personas que nos rodean. Hablaste de que tenemos que tener una conciencia plena, en palabras de Centavo, porque también este congreso está llegando a personas, no a los eruditos, porque ellos ya lo saben, precisamente también son nuestros maestros. Estamos llegando a personas del común, personas que todavía no saben qué es energética, qué es cuántica, qué son las medicinas alternativas, cómo son las integrativas. Entonces, cuando nos dices que es consciente y plena, ¿a qué nos estamos refiriendo, por favor? Hablar de conciencia plena es a comprender la realidad a través de nuestra propia experiencia. El ser humano no ama lo que no conoce. Si yo te digo, Luz, de repente, puedes amar a Pedro Pérez que vive en México, a persona a la cual no conoces y de la cual no sabes nada más que su nombre, es muy probable que me digas que no. El amor está sujeto a la experiencia. No podemos amarnos si es que no nos conocemos. Y para conocernos tenemos que iniciar ese proceso introspectivo, esa búsqueda interior. Cuando yo me refiero a conciencia plena, hago referencia al conocimiento a través de la experiencia para comprender nuestra verdadera realidad, encontrando lo que nosotros somos en esencia. Hablamos de que nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Cómo lo dejamos más claro en el concepto colectivo? Muy simple. Si es que yo en este momento, Luz, te pido un chocolate y tú no lo tienes, no me lo puedes brindar. ¿Cierto? Si yo te digo que me enseñes sobre cocina francesa y no tienes el conocimiento, no me lo puedes enseñar. El ser humano no da lo que no tiene, no enseña lo que no conoce. Si yo no tengo paz en mi interior, no puedo ir a hablar de paz, ni mucho menos enseñarle cómo alcanzar la paz a otras personas. Hace más de 2000 años, un ser muy sabio dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Él te dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, ámate a ti para que puedas amar a tu prójimo. Todo lo que queremos compartir con el mundo, todo lo que queremos entregar al entorno que nos rodea, tiene que nacer de nosotros. Y para poderlo alcanzar en nosotros, tenemos que vivirlo en propia experiencia, para enseñar lo que conocemos y compartir lo que tenemos. Dijiste, aprender a cultivar dentro de nosotros para poder encontrar lo que queremos enseñar. La experiencia más maravillosa y tal vez la más intensa y difícil sea la experiencia del autoconocimiento. Nosotros nos hemos acostumbrado a buscar la espiritualidad de forma externa. Como consecuencia, hemos creado religiones, filosofías, en esa búsqueda externa de lo que llamamos espiritualidad. Pero lo más complicado y lo más difícil es buscar esa espiritualidad en nuestro propio interior. El ser humano le tiene miedo a lo que no conoce. Y como lamentablemente no nos conocemos, solemos tener miedo de nuestro propio ser. La idea es buscar en nuestro interior, a pesar de que sea inicialmente una búsqueda difícil y que genere temor y hasta cierta duda, todo aquello que queramos generar en nuestras vidas. Cultivar en nosotros lo que queramos compartir. La única manera es animarnos a ver dentro de nosotros, sacar todas aquellas ideas adosadas que hemos ido generando en el tiempo para encontrar nuestra propia luz. Hablas también de Dios en esencia dentro de todos. Por favor, explícanos. Yo en lo personal no creo que el ser humano tenga que estar sujeto a una lucha externa ni a una lucha interna. Yo considero que a lo que tú te resistes, persiste. Si tú te resistes a aceptar tu propia oscuridad, tu propia negatividad, esta va a seguir persistiendo en tu vida. Yo creo que tenemos que aprender
a ver más allá de la claridad y la oscuridad, a encontrar la luz en esencia, y eso involucra la aceptación de todo lo que somos, en forma y en fondo. No entrar en conflicto con nosotros mismos, sino aceptarnos para que a través de la aceptación podamos ir a nuestra verdadera esencia. Hemos llamado a aquella semilla divina, aquella esencia de luz que está en nosotros de distintas formas a lo largo del tiempo. Le hemos llamado Dios, le hemos llamado Maestro Interno, Yo Superior. Más allá de cómo lo llamemos, lo importante y relevante es que todas las culturas, religiones y filosofías mencionan que dentro de nosotros hay algo especial, algo que no es este plano, y que realmente hace referencia a nuestra verdadera naturaleza espiritual. La mejor manera de saber qué es a través del autoconocimiento y la propia experiencia. Todo está sujeto a la perspectiva con la que nosotros veamos la experiencia que se suscita. Nosotros, por ejemplo, te menciono el caso de una persona que fue mi paciente, con un cáncer terminal. Ella estaba, le dieron 3 meses de vida. Ella utilizó esta experiencia llamada enfermedad, no para hundirse en el conflicto ni en los problemas, sino utilizó esto como un aliciente, como una especie de impulso para solucionar toda su vida, todos los conflictos que se habían generado, e increíblemente, cuando solucionó sus conflictos con su familia, con sus hijos, con su entorno directo, el cáncer se detuvo y no vivió los 2 meses, sino más de 2 años. Con esto te quiero decir que toda experiencia de vida, por más aparentemente buena o aparentemente mala, siempre tiene su lado opuesto. Nosotros tenemos que aprender a ver lo que se suscita en nuestras vidas, no desde el juzgamiento como bueno o malo. Es mejor trascender la polaridad de la crítica del juzgamiento y entender todo lo que acontece simplemente como una experiencia. Aceptarlo, aceptar todo lo que viene en nuestras vidas, bueno, malo, bonito, feo. Y a través de la aceptación, entender el verdadero mensaje que la experiencia nos quiere dar. Y te aseguro que siempre va a ser un mensaje constructivo y que motive nuestra evolución. Tenemos una conferencia, una de las 36 iniciales, que es con Héctor Forero, que es un exitosísimo hombre, libretista y guionista, y bueno, él tuvo un cáncer y es invitado precisamente como un testimonio del enfermo. Y él se dedicó a la escritura precisamente, y lo que hizo fue escribir en su proceso de el maestro como cáncer, que ya estaba diagnosticado de muerte, y pues lleva 17 años enseñando a través de su literatura cómo él se sanando sus propios conflictos internos. Entonces, una conferencia que es importantísimo que la escuchen porque es exactamente lo que nos está diciendo Alonso. Y tú también, dentro de este mismo tema, dices que tenemos conflictos internos, que no nos gustamos, que no nos queremos, que no somos congruentes con nuestro ser y con nuestro carácter. A mí me tocó vivir una experiencia no tan extrema como una enfermedad crónica como el cáncer, pero sí una experiencia física profunda. A los 19 años yo generé una alergia que no se me curó hasta 4 años después. Esta alergia me generaba heridas en la piel, generé hipersensibilidad, le hacía alergia a mi propio cabello, tenía que estar cortándome el cabello muy pequeño, en fin, 4 años de un proceso muy intenso. Y un día decidí aceptar la enfermedad como maestro. Y a través de esta enfermedad decidí sanar todas aquellas cosas de mi niñez y de mi adolescencia que habían sustentado este proceso de experiencia llamada enfermedad. Cuando acepté la enfermedad y entendí su real propósito, la enfermedad dejó de tener sentido. Todas las experiencias son maestros en nuestras vidas. Cuando uno aprende la lección que el maestro te quiere dar, el maestro deja de tener sentido y desaparece, porque cumplió su propósito. Hablas de que la luz que nosotros estamos buscando afuera verdaderamente está en nuestro interior para vivir en armonía y coherencia. ¿Cómo lo enseñamos un poco más ampliamente? Nosotros
somos un reflejo del universo y el universo es un reflejo de nuestro propio ser. Como te mencionaba hace un momento, nuestra búsqueda innata de lo que llamamos espiritualidad siempre estaba orientada hacia factores externos. Por eso es que en algún tiempo nosotros veíamos al sol como representación de la divinidad en casi todas las culturas que existen en nuestro mundo. La necesidad de la búsqueda de esa luz siempre ha sido innata en el ser humano. Hasta nuestras células de forma biológica tienden a buscar la luz como un factor de vida. Pero los grandes maestros, los hombres sabios que han influenciado directa o indirectamente de forma positiva sobre la humanidad, nos han enseñado que esa luz está primero en nosotros. Hablemos del hombre más reciente y más sabio desde mi perspectiva personal, Jesús. La traducción exacta de arameo español es: busca el reino de Dios en tu corazón y lo demás se dará por añadidura. Siempre haciendo referencia a que en nosotros está Dios. La única manera de descubrir esa luz es experimentándola, sintiéndola, palpándola. Conceptualizarla o verla de forma teórica no tiene sentido. Ese tiempo ya pasó. El tiempo de la espiritualidad teórica, del amor conceptual, quedó en el pasado. Estamos en un tiempo de experiencia, de autoconocimiento, de que la práctica nos permita comprender quiénes somos. Hay que buscar adentro, porque adentro están las respuestas que tanto necesitamos. Hoy en día, a través de este mágico Internet y también de la elevación de la conciencia, estamos entendiendo más fácilmente todo esto que hablamos y que yo pienso que es un proceso personal e intransferible y también elegible. No estamos obligados a hacer esto. Entonces, cuando esa persona dice, yo quiero, inmediatamente el universo le pone todo ahí de que pidió y ahí está todo puesto. Estamos hablando de unos beneficios y unos planos sutiles. Y ahí quiero ir a la enfermedad, donde nos dices que hay beneficios hormonales, emocionales, que tiene mucho que ver con el estrés como pandemia, que hay procesos de ansiedad y depresión. Entremos un poco a ese contexto de la medicina y la meditación y sus beneficios. La enfermedad se origina no en el cuerpo físico, ni se origina en nuestra mente. La enfermedad se origina como una consecuencia de un aprendizaje no asumido. Imagina que Pedro Pérez dispuso para que en este mundo, en esta etapa de su vida, tuviera que aprender matemática. El universo le comienza a mandar mensajes subliminales para este aprendizaje, pero como Pedro Pérez está desconectado de sí mismo y no escucha los mensajes de su propio ser, su ser le comienza a mandar experiencias más intensas, que pueden ser dificultades en el plano mental, emocionales, problemas y conflictos. Y como nosotros nos hemos acostumbrado a ver los problemas, o mejor dicho, las experiencias difíciles como problemas, y no viendo el aprendizaje y el sentido constructivo, nuestro ser nos manda un mensaje más intenso, en algo que lo vamos a sentir, porque estamos más conectados con este aspecto de nuestro ser, que es el cuerpo físico. La enfermedad física es el último llamado que nuestro ser nos hace para aprender un mensaje. La enfermedad fisiológica, la que se manifiesta en nuestro cuerpo físico, antes de manifestarse materialmente, pasó por un proceso que fue desde lo más sutil hasta lo más denso. Nosotros no necesitamos la enfermedad como una experiencia de aprendizaje. Ese es el último recurso de nuestra evolución. Si estuviéramos conectados con nuestro interior, entenderíamos los mensajes que nuestro ser nos quiere brindar antes de llegar a la sintomatología física que llamamos enfermedad. Para evitar eso y prevenir la enfermedad física, tenemos que conectarnos con nuestro ser y aprender a escuchar los mensajes de nuestra propia conciencia para las experiencias que tenemos que vivir en este mundo y no llegar al extremo de lo que llamamos enfermedad. Estamos hablando que la meditación es un proceso de medicina preventiva y que a través de esa meditación podemos llegar a entender, comprender y aceptar nuestra misión y saber para dónde vamos, tanto en un proceso individual como colectivo. ¿Es correcto?
La meditación se convierte en una especie de medicina preventiva, pero también se convierte en una medicina aplicativa. Podemos prevenir manifestaciones físicas de aprendizaje que llamamos enfermedad, pero también, si es que la enfermedad ya se hizo manifiesta en nuestro cuerpo físico, podemos ayudar a nuestro cuerpo a sanar. A cada parte de nuestro ser hay que darle la medicina que necesita. Si nuestro cuerpo físico ya se vio afectado por una enfermedad, hay que ayudarle al cuerpo a sanar. Si la enfermedad o el proceso todavía está en una etapa de nuestra mente, hay que darle a nuestra mente a comprender. La meditación te brinda una rama de alternativas desde lo sutil hasta lo denso. Te permite tener la conciencia para interpretar mentalmente qué es lo que te está sucediendo y cuál es la mejor manera de aprender de la experiencia. Y por ejemplo, como en el caso que hemos tenido de algunas personas con dolores crónicos, neuropatías, también le permite a tu cuerpo sanar, le permite a tu cuerpo iniciar un proceso de autorregeneración que te permita vivir tranquilo y alivianarte de la sintomatología que aqueja y que se manifiesta a través de la enfermedad. Hablamos de la respiración consciente, nos diste un orden de A3 porque ese 3 también corresponde a una geometría sagrada, a unos códigos establecidos por el universo. Y entonces ahí también hablamos de que aquí sí me quiero expandir cantidades, y es sobre el oxígeno como nutriente de vida, que en últimas es la vida, porque en 3 minutos, como nos lo enseñó Alonso, pues no hay nadie que, algún ser extraordinario, pero pues eso es único. Entonces, si dejamos de respirar, perdemos la vida, pero, o sea que somos oxígeno realmente. Sin embargo, también tocaste el tema de tener un ambiente adecuado y limpio, porque como es adentro, es afuera, y si estoy contaminado en mi entorno, también esa respiración va a entrar contaminada. Ampliemos esto bien bonito, por favor. Lo podemos desarrollar a través de un ejemplo. Una pregunta, Luz. ¿Tú tomarías desayuno en una mesa sucia y desordenada? No. Nuestro instinto natural para consumir el alimento físico, porque es algo que ingresa a nuestro cuerpo, nuestros alimentos tienen que ser limpios. Nuestro instinto natural nos lleva no solo a que el alimento esté limpio y ordenado, sino que el ambiente donde consumimos alimento también cumple esas características. Como estamos muy conectados con el plano físico, sí tenemos el cuidado del alimento material que llevamos a nuestro ser, pero como estamos desconectados del plano sutil, no somos conscientes del alimento energético que le brindamos a nuestro propio cuerpo. Como tú bien dices, como es adentro es afuera, como se manifiesta en el plano físico, se manifiesta también en el plano sutil. Cuando nosotros meditamos, expandimos nuestra conciencia y nos integramos con las energías y vibraciones que se encuentran en nuestro entorno. Si nosotros tenemos un ambiente sucio físicamente, como consecuencia lo que vamos a tener en un plano sutil es una energía estancada, una energía que no está en movimiento. Cuando nosotros tenemos un ambiente que no tenga un flujo correcto de aire, el aire que vamos a tener en el lugar es un aire saturado. Como consecuencia, en el plano sutil, vamos a tener una energía saturada, una energía inmóvil. Es importante, por un principio de coherencia, que todo lo que nosotros querramos manifestar en un plano sutil tenga una correspondencia física. Por eso es muy importante también, valga la redundancia, que cuando nosotros vayamos a meditar, generemos las condiciones básicas en el lugar de nuestra práctica, a través del orden, a través de la limpieza, a través inclusive de objetos que para nosotros representen o sean el simbolismo de lo que nosotros consideremos sagrado. El orden del lugar, el orden físico simplemente es la manifestación del orden energético o sutil que nosotros queremos buscar en el lugar de nuestra meditación. Y de igual manera la limpieza. Volviendo al ejemplo, meditar en un lugar desordenado es como comer o desayunar en una mesa desordenada. Meditar y alimentarnos de la energía de la meditación en un lugar sucio es como comer en una mesa sucia.
Simplemente no, el problema es que simplemente no tomamos conciencia de los planos sutiles que afectan, querramos o no querramos, también la integridad de nuestro propio ser. Llega a mi memoria algo bien bello y quiero compartirlo con ustedes porque todos tenemos acceso a ello. Y es que hay una meditación que se llama Vipassana, para que ustedes la busquen en Google, Vipassana con doble S. Y Vipassana es la meditación con la que se iluminó el Buda y se ha creado a través de las enseñanzas que retomó el maestro Goenka, y él crea estos centros de meditación donde he tenido la oportunidad de hacerlo en 3 ocasiones distintas gratuitamente y están en más de 80 países. Y consiste en una práctica en cautiverio, pues allá encerrados 10 días en silencio y meditación, donde no hacemos absolutamente nada sino respirar. Y entonces las personas que resuenen con aprender a respirar, con el proceso de la meditación y quedar graduados, porque uno queda graduado estando 10 días ahí, pero es un trabajo bellísimo y entonces pueden acceder en sus países a la práctica gratuita que nos da Vipassana. Alonso, hemos tocado un tema bellísimo que también me gustaría ampliar, y es como la ritualidad, cuando hablas de la vela, de esa luz, de tener las plantas, de esa respiración consciente. ¿Cómo unimos todo eso de pronto con mantras y mudras? ¿Cómo es? Depende mucho de la necesidad y de la perspectiva de cada persona. Nosotros les damos una alternativa a las personas que aprenden el curso de la meditación de unidad para que de forma voluntaria ellos puedan utilizar elementos complementarios para la meditación. Por ejemplo, nosotros les decimos, si es que ellos desean, pueden utilizar agua. Poner un recipiente con agua, mejor si es un vaso de cristal, con agua cerca o dentro de tu espacio de meditación. Porque como bien sabemos, el agua es un elemento maleable. El agua adapta o modifica su estructura molecular a la vibración a la que es sometida. Si mi meditación genera paz, armonía, prosperidad, tranquilidad, amor, el agua va a modificar su estructura molecular en base a esa vibración, va a ser esa vibración suya. Cuando terminas de meditar, te tomas el agua y estás complementando aún más un proceso de nutrición físico, mental y espiritual para tu ser, a través de un agua que tú mismo has energetizado o codificado. Cuando hablamos de poner una planta en la meditación, es hacer referencia a la Madre Tierra, al contacto con la energía de la Madre Tierra. Nosotros, muchas veces de forma inconsciente, estamos generando un flujo constante de energía con la Madre Tierra. Así como nuestro planeta nos alimenta a través de los frutos físicos, la Madre Tierra también nos alimenta a través de su energía de forma sutil. Poner una planta es permitir ese flujo de energía con la Madre Tierra, como te mencionaba, sobre todo cuando vivimos en un segundo o tercer piso. El uso de una vela. El fuego es un elemento sagrado para todas las religiones y filosofías. Es muy raro encontrar alguna religión o práctica espiritual o ritual donde no se use el fuego. El fuego es una representación de nuestra propia luz. Cuando nosotros usamos el fuego de forma externa, es simplemente para darle a entender a nuestra conciencia, a nuestro subconsciente, que hay una manifestación externa de algo que yace en nuestro interior vivo y latente. Hemos optado también nosotros por el uso de aromas agradables, inciensos o algún tipo de esencia, porque estos aromas o esencias ayudan a generar un estado de paz y tranquilidad en el ser humano. Algunas veces también hemos sugerido el uso de cuencos de cuarzo de cristal de cuarzo. El cuarzo es óxido de silicio. Nuestras uñas, nuestros huesos, nuestro cabello, nuestras células son óxido de silicio. La estructura fundamental, básica del cuarzo es muy similar a la estructura del ser humano. Por eso es que nosotros tenemos tanta afinidad con los cuarzos.
Cuando un cuarzo resuena, resuena en la misma frecuencia y en la misma vibración que el ser humano. Y nos ayuda a elevar nuestra vibración. Pero todos estos elementos que te menciono son complementarios. Lo determinante en una práctica de meditación es tu propia actitud y la conciencia que le pongas y el propósito que le des. En esa respiración consciente, que es como la base de esa meditación, ¿cómo llegamos a ese estado alfa? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son esas ondas a las que tenemos que atravesar para llegar a estar en estado alfa? Con esa meditación de relajación profunda a la cual podemos entrar a esos planos astrales. ¿Qué quiere decir todo eso, por favor? El cerebro tiene 4 estados básicos: alfa, beta, teta y gamma. Cada estado de nuestro cerebro o cada frecuencia de nuestro cerebro nos lleva a características muy puntuales de nuestra personalidad y carácter. El estado alfa es un estado de nuestro cerebro al cual accedemos cuando estamos en un profundo estado de relajación. Cuando una persona está en estado alfa, primero, que no es una persona reactiva, es una persona pasiva. El estado alfa nos puede permitir, o nos permite, mejor dicho, tener un mayor nivel de racionalidad. Pensamos mejor y reaccionamos mejor de forma asertiva ante las dificultades y problemas que se suscitan en nuestra vida. ¿Cómo llegamos a ese estado alfa? Ese estado alfa tan mencionado, por ejemplo, en los monjes budistas. Una forma certera y directa de poder generar ese estado alfa en nosotros es a través de la hiperventilación cerebral. ¿Cómo hiperventilamos nuestro cerebro? Respirando conscientemente. Y la respiración consciente es una de las herramientas básicas de cualquier ejercicio de meditación, incluyendo la meditación de unidad que nosotros compartimos y enseñamos. Cuando una persona llega al estado alfa a través de la hiperventilación, te vas a dar cuenta definitivamente que en su vida no hay espacio para el conflicto, para el juzgamiento, para la crítica, ni para ver las experiencias como problemas o dificultades, sino el estado alfa nos permite tener una mente divergente, es decir, ver los problemas ante las soluciones, ver la perspectiva positiva ante las dificultades. Estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Online de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado. Estamos enviando un mensaje al 2030. En la parte inferior de esta conferencia encuentras sus redes sociales y su biografía, al igual que un espacio donde tú puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conferencia. Encuentras sus redes sociales y su biografía, al igual que un espacio donde tú puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conferencia.